¿Cómo están? Hola Adriana. Hola, Buenas profe. tardes, Hola, ingeniera, ¿cómo le Seba. va? Hola, Hola, profe. profe. Bien, ¿cómo están? Somos poquitos hoy. Estamos con Para entregas la... y parciales, por eso creo que Bueno, sí, me imaginé. Bien, vamos a empezar hoy con la clase vamos a continuar en realidad, porque ya habíamos empezado con este tema, la clase pasada sobre legajo de obra. Si no me escuchan bien, me dicen, así yo voy más despacio, porque no está del todo bien internet hoy en mi casa. Bueno, ¿qué habíamos visto? ¿Se acuerdan un poquito? Habíamos visto el ciclo del proyecto de una obra, habíamos empezado a hablar del legajo de obra, o sea, qué era un legajo de obra, cuáles eran los capítulos de ese legajo de obra, y quedó pendiente lo que son las especificaciones técnicas, según la clasificación, y hablar un poco de eso. Como ya han empezado a trabajar con el trabajo práctico, integrador, es como que ustedes ahora, digamos, pueden interpretar un poquito mejor. Entonces vamos a volver un poco sobre lo que hemos hablado la clase pasada, que yo veo que les resulta todavía bastante confuso en algunas etapas del ciclo del proyecto de obra, porque a veces como que no entienden muy bien en qué lugar están de la obra. Y bueno, la clase pasada un poco que lo explicamos y lo dijimos, que estamos en un estudio, en una etapa de factibilidad de obra, o sea, ya está avanzado todo lo que es proyecto, ya tenemos todos los planos, por eso es necesario que ustedes vengan con los planos completos, y estamos casi a punto de ejecución del proyecto. O sea, esta sería la etapa que estamos nosotros. Si bien es una etapa muy avanzada, porque ya tiene todos los tipos de estudios, de suelo, de cálculos, de estructura, de instalaciones, todavía no se ha ejecutado. Estamos armando todo el legajo para poder ejecutar la obra. En esa etapa estamos nosotros. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo quiero que ustedes en cualquier cosa paren, porque esto he visto todos los años, y supongo que a Seba le habrá pasado lo mismo, porque todos los años les pasa lo mismo, les cuesta interpretar muchas veces en qué etapa están y qué es lo que están haciendo. Entonces no saben muy bien si ya están en la obra, si todavía falta llegar a la obra. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. En un estudio preliminar nunca estamos con un nivel de desarrollo como estamos acá. Por eso es importante que cuando se llega a la etapa de factibilidad de obra, se tenga certeza de la ejecución. O sea que, salvo un caso fortuito, no se va a hacer la obra, pero si no, no debería por qué no hacerse. Aunque hay casos puntuales en que aún estando en una etapa de factibilidad de obra, la obra no se ejecuta. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Puede ser, acá, yo vivo en Nueva Córdoba, le quiero hacer justo la consulta, y hay un edificio en Obispo Trejo y Sí. Perú, que recién ahora lo están terminando, pero estuvo como Ujú. 3 años parado. Ya elevado, ¿no? Estaba en el piso 9, estaban todos Claro. los cerramientos, no había faltaba todo lo que era aberturas, iluminación, partes de sanitarias, pero me llamó la atención que después se lo volvió a trabajar, digamos. ¿Por qué pasa Claro, que eso, digamos? bueno, en los emprendimientos privados son múltiples los problemas que pueden surgir que hagan que una obra esté tanto tiempo parada. Esa obra no es nada en comparación con otras obras que han estado más de 20 años paradas. Hay un edificio que actualmente está Telecom, sobre la Humberto Primo, casi ya llegando a la Cañada,
se le llamaba el Rulero por la forma que tenía. Ese edificio estuvo prácticamente casi 40 años sin ser ejecutado por completo. En la obra privada muchas veces pasa esto porque son sociedades, no es una empresa ni es un único dueño. Entonces, al ser sociedades, por ahí pasan situaciones, falta de recursos o se pelean entre los socios y bueno, no se termina la obra. Otras veces son obras que son ejecutadas por, digamos, un grupo de gente. Entonces, ahí puede pasar que se acaben los fondos, o sea, se vendió el proyecto y la inversión después no la siguen llevando a cabo como correspondería o bajo un presupuesto acorde al momento que se hizo la evaluación. Es complejo saber por qué una obra privada se para, porque puede haber múltiples razones por las cuales se ven obligados a parar la ejecución. Sin ir más lejos, la obra del Pocito tiene ya más de 5 o 6 años de etapa de ejecución, o sea, empezaron a ejecutar. O sea, antes hubo de proyecto, pero ya de etapa de ejecución. Y una obra que va muy lenta, recién ahora creo que están haciendo algo, que es la que está ahí en Vélez Arfield y Pueyrredón, para que se ubiquen ustedes, se han ido a cerca de o sea, está en Nueva Córdoba, y bueno, son emprendimientos privados, es difícil. Ahora, en la obra pública o en la administración pública, generalmente tiene que ver con falta de disponibilidad de dinero, que es lo más común, o sea, se hacen proyectos que no se ejecutan, o sea, la idea es llevar a cabo grandes desarrollos, muchas veces esos quedan solamente plasmados en planos. Generalmente aparecen este tipo de emprendimientos en épocas preelectorales. Una vez que pasaron las elecciones, queda en la nada. Sin embargo, se gastaron recursos porque ustedes fíjense en todo lo que hay que tener para una etapa de prefactibilidad. Hay que tener planos, hay que tener estudios económicos, financieros, por lo tanto tenemos que pagarle a arquitectos, a ingenieros, a calculistas, a la gente que los va a hacer las instalaciones para que las calcule, hay que hacer estudios de suelo, hay que hacer ensayos previos, análisis, a veces hay que hacer hasta expropiaciones porque el lugar requiere un espacio mayor del lugar de implantación de la obra, entonces hay que expropiar algunos terrenos aledaños. O sea que muchas veces son obras faraónicas y se gasta y después o el gobierno que asume después del que lo hizo o que estuvo en mente este proyecto, no lo lleva a cabo simplemente por el hecho de que es un proyecto de la administración anterior. Entonces, bueno, son innumerables las causas que pueden afectar a un proyecto de factibilidad. No obstante, puede ser parado en una etapa de factibilidad. Ya no es cuando se para en la etapa de factibilidad, ya es un costo inmenso, una inversión inmensa que se ha hecho en ese proyecto y que son recursos que se tiran a la basura, digamos. Así que bueno, no sé si le contesté, creo que quedamos un poco con la duda. Es muy difícil saber qué ha pasado específicamente en esa obra, pero hay muchísimas obras en esas condiciones. A veces porque los costos se hicieron en base a un proyecto, a un presupuesto previo y después también la falta, la carencia de materiales, puede ser que uno de los socios fallezca, entonces entra en juicio sucesorio, o sea, hay una infinidad no tendríamos que tener certeza de lo que pasó con esa obra. Pero bueno, es difícil. O que En la obra fallen en pública es algún más punto. fácil, o sea, es más fácil.
nunca son fallas grandes, salvo que, o sea, en la obra pública, por ejemplo, cuando se para una obra es porque hay generalmente problemas de base, por ejemplo, generalmente son los cruces de ferrocarriles, cruces de ruta, donde usted tiene que pedir una serie de permisos, y esos permisos no es ir y pedir un permiso en una ventanilla o en un lugar, se lo dan y al otro día empieza con la obra. A veces esos trámites duran años. Entonces, durante todos esos años usted está sacando un permiso para hacer un cruce de vías o un cruce de cañería o un cruce porque usted es de la provincia y tiene que cruzar con su obra, sea lo que sea, para el lado de un camino de vialidad nacional. Entonces tiene que hacer un expediente, justificar que se lo aprueben, eso va a la nación, vuelve, pueden pasar años. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos y todavía está, que nos falta terminar esa obra, el tema de la circunvalación, que nunca se cerró, a tal punto que la circunvalación hoy quedó dentro de lo que es el ejido urbano de la ciudad, porque estaba pensado, era como que la circunvalación rodeaba toda la ciudad, era lo más extremo que había en el año 78 y se está terminando ahora, estamos en el 2021. Para que ustedes tengan una idea la complejidad que tienen esas obras. O sea, seguramente que el proyecto que se hizo en su momento hubo que revisarlo nuevamente por completo, porque no solamente cambió en tantos años, estamos hablando casi 50 años o más, no solamente cambió la tecnología, sino que también cambiaron los materiales, también cambió la maquinaria, entonces el proyecto seguramente tiene que tener ajustes. Así que es complejo. Bien. Ingeniera, ¿Vamos? Sí. hay compañeros en sala de espera. Bien, perfecto. Ya los vamos, que esperen nomás entonces. No, ahora los admitimos. Pasa que están entrando muy tarde, chicos. Seba, cualquier cosa, si vos te podés... Sí, Adri. Dale, gracias. Permitirles, dale. Estoy como no te... ¿estás? Yo creo que estás ya, ¿o no? como No, ahí te coadministrador. puse. No sé si quedó contestada su pregunta. Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, habíamos dicho que era un legajo de obra. El legajo de un proyecto de obra no es otra cosa que una unión ordenada y coherente de todos los elementos necesarios para que nosotros podamos ver plasmada esa obra, que la podamos ejecutar. Para eso necesitamos reunir en un mismo expediente, en un mismo legajo, todo lo que son los elementos gráficos, los elementos técnicos, que es un poco lo que ustedes van a realizar. Digamos que dentro de los gráficos son todos los planos que ustedes han aportado, van a aportar para poder armar este legajo de obra. Van a faltar algunos elementos seguramente, pero digamos que vamos a tener la gran masa de elementos gráficos que ustedes ya traen, ya sea porque los consiguieron, porque los buscaron por internet, por donde sea, y a eso le tienen que acompañar todos los elementos escritos y todos los estudios y todo el análisis que tenemos que hacer. La parte económica, que es el cómputo, el presupuesto, la parte legal, que sería la documentación que se arma como la memoria descriptiva que vimos la clase pasada, que es un capítulo dentro de lo que es el legajo de obra por la importancia que tiene en una primera instancia como único elemento de resguardo para yo empezar a realizar un proyecto de obra. Entonces, bueno, hay un sinnúmero de elementos. Todos esos elementos los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con la actividad práctica. Bien. Entonces, habíamos dicho
dentro de esta etapa, siempre estamos en esta parte, en el estudio de factibilidad, estamos muy cerca de la ejecución del proyecto, pero todavía no estamos ejecutándolo. Eso tienen que tenerlo en claro. Siempre tienen que estar visualizando esa parte. Habíamos hablado de la memoria descriptiva. En esta clase vamos a ver todo lo que son los elementos técnicos escritos. Básicamente vamos a abocarnos en esta clase en particular en ver lo que es un pliego de especificaciones técnicas. Ese va a ser, digamos, como el eje. Dentro de ese pliego hay una serie de elementos que nosotros tenemos que visualizar para poder entenderlo. La memoria quedó más o menos clara, porque la memoria la han estado haciendo. Entonces dijimos que era una descripción somera de la obra, con las características técnicas principales que tiene, características técnicas, no elementos técnicos, que eso fue una de las cosas que más observé en los grupos que me tocó corregir, esto de poner directamente si es de hormigón, si es una losa alivianada, no hay que entrar, hay que dar características, que es diferente a hacer una descripción técnica de los elementos, son dos cosas diferentes. Después ahí hicimos una indicación, o deberíamos hacer una indicación del presupuesto, un plazo de ejecución. Siempre es conveniente cuando nosotros determinamos un presupuesto, hacerlo en base a algo, dar una fuente de información. O sea, si yo estoy diciendo que el costo por metro cuadrado de tantos pesos, en base y pongo la fuente. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de la calle, lo saqué del índice de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Construcción de Córdoba. No es lo mismo, es importante tener eso, de fijar la fuente de información, porque son elementos que en algún momento, como les decía anteriormente, me pueden servir judicialmente ante una situación que yo tenga que judicializar mi actividad profesional. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Entonces, cuando hagan el presupuesto, no solamente el costo por metro cuadrado, sino el costo total aproximado, si no tienen certeza que ese va a ser el monto final, ponen aproximado, con un monto aproximado tantos pesos. Y ponen la fuente a pie de página, siempre utilicen los pies de página como información complementaria, diciendo de dónde han sacado esa información. En cuanto a los plazos de ejecución, no solamente está decir 10 meses, 8 meses, 5 meses, sino que también den una referencia, porque yo puedo decir 10 meses de ejecución de obra. Perfecto, pero ¿cuándo empiezo a ejecutarla? Y no sé, en el 2025, no es lo mismo. Entonces, ustedes siempre sean precavidos con este tipo de documentos, no son detalles menores, parecen menores, pero no lo son, es decir, con una fecha estipulada de inicio de obra en abril del 2021, por ejemplo. Entonces, ustedes ya saben que a partir de ahí tienen más o menos 8 meses de ejecución de obra. Ahora estamos haciendo un trabajo práctico, no tiene ninguna fundamentación si lo ponemos un día más, un día menos, más meses, menos meses. Lo que sí, cuando ustedes ejerzan la profesión, tienen que ser cuidadosos con estos detalles. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Por qué los ponemos? Yo creo que ahora que lo han visto, sí. Diga. Sí, ahora que lo vimos y corregimos, quedó claro. Ahora es como que lo pueden visualizar un poquito mejor, o sea, estamos hablando ya de cosas un poco más vistas. Bien, en cuanto a los planos, dentro de la memoria, perdón, también van planos, o sea, la memoria va acompañada de lo que es la ubicación. Cuando hablamos de ubicación, no es una fotografía de dónde puede estar, es una plancheta catastral. Siempre recuerden que cuando hablamos de ubicación, siempre hablamos de plancheta, o sea, nunca es una fotografía aérea ni una foto, un croquis, salvo
que yo no tenga una plancheta. En ese caso, yo puedo hacer un croquis de ubicación. Supongamos, vamos a hacer una obra en un predio que es rural, yo posiblemente, si no está todavía o parte de lo que yo voy a hacer va a ser la subdivisión o la división y demás de ese, supongamos que hagamos un barrio cerrado y un campo, y yo le tengo que hacer toda la infraestructura, obviamente que no voy a tener, pero sí puedo hacer un bosquejo, o puedo hacer una parte de esa zona que voy a utilizar para la ejecución de la obra, pero tiene que estar. Y por supuesto siempre tiene que ir acompañada esta memoria con un plano general. Entonces, esta memoria descriptiva es lo que siempre aparece cuando hablemos de las licitaciones públicas y privadas, vamos a ver, siempre va acompañada el plano general y la memoria en cualquier licitación, porque es lo primero que se visualiza. Y yo les decía en una clase anterior que cuando ustedes leen en un pliego, que muchas veces los pliegos se compran, ya vamos a ver cómo se compran y cuánto salen y todo lo demás, salvo que sea una compulsa de invitación, entonces me inviten a mí, ahí no tengo que pagar para los pliegos, pero si no se compran. Entonces yo al leer y al visualizar, veo la memoria y veo el plano, yo ya sé qué tipo de obra es, ya me doy una idea, más si yo estoy participando de una licitación es porque conozco del tema. Entonces sí, no sé si alguien preguntó algo. Creo que no, profe. Bueno, entonces le decía, cuando yo me presento es porque sé del tema, y como sé del tema, con la simple memoria descriptiva y los planos, yo ya me puedo hacer una idea bastante certera de la obra que tengo que ejecutar. Por supuesto que esta memoria tiene que llevar, además de los planos de ubicación, generar una conclusión de los estudios que llevaron a adoptar el proyecto. Esto lo hablamos, ¿se acuerdan? Que era un poco decir cuál era la finalidad última de esta obra, para qué se hace, porque yo hoy puedo haber hecho un proyecto de una escuela, pero vino la pandemia y lo tengo que utilizar como un hospital, y no me va a funcionar como un hospital. El hospital tiene otra complejidad que no tiene la escuela, entonces, o un hospital transformarlo en una escuela, viceversa, o sea que tampoco me serviría. Entonces, esta conclusión final también tiene que ir, o sea, ¿cuál es la finalidad? Parece como ridículo en este momento porque ustedes están haciendo una obra de arquitectura muy sencilla, pero cuando son obras complejas, mientras más detalle se ve de esto, mejor, porque por la complejidad misma de la obra, y eso les va a tocar un poco en el futuro a ustedes. Entonces, bueno, ahora lo hacemos con algo sencillo, pero si es una obra compleja hay que dejarlo plasmado. Profe, una Sí. consulta. ¿El plano general se refiere a planta y corte o es como muy general una planta así? Generalmente un plano general es planta tipo, en el caso que sean más de un piso, planta baja, planta tipo, o sea, todas las plantas que tiene, 2 cortes como mínimo y las vistas. Eso sería un plano general, o sea, incluye todo, como para que puedas visualizar la obra. ¿Sería Ya como cuando el empiezas municipal? ¿Cómo? ¿Sería como el municipal? O sea, a Sería lo que como voy un sería municipal. todo con cotas así o con la designación, por ejemplo, dormitorio, cocina. No, como acotado, todo. Ah, Yo bien. no sé si ustedes han tenido la oportunidad de bajar o ver algunos planos que se hacen a nivel nacional o a nivel de obra, incluso de arquitectura. Ustedes van a ver que tienen como láminas para cada plano, sí, cada plano que hacen. Y los planos especiales van en otra lámina, o sea, no van, o sea, aquellos que no tengan carátula, digo, para que se entienda. Se parece mucho a un municipal, pero en realidad tiene que ir solamente las plantas, los cortes y las vistas. Las vistas son las fachadas. Bien.
Los planos especiales son todos aquellos que no son esos, o sea, son los planos de detalle, los planos de amoblamiento, cuando pongo las camas, las mesas, si es un hospital, la sala, los aparatos que van en cada, si es una escuela, los bancos, los pupitres, las sillas, el pizarrón, bueno, todo eso son planos especiales. El plano de estructura es un plano especial, un plano de cotas de nivel es un plano especial, una planimetría es un plano especial, un plano de instalaciones son planos especiales. Esos ya entran como especial. Entonces los otros son como general. Y en la memoria Digamos, descriptiva nosotros pondríamos, diríamos, la ubicación donde queda, haríamos como lo que sería la plancita catastral, y el plano pondríamos en anexo y ahí ponemos el plano, ¿no? O no en la memoria. claro, pero como nosotros vamos a hacer todo el pliego Sí, completo y los planos van a estar y van a estar todos los planos, no es sí, necesario que usted haga además otro, o sea, va a ser todo un solo trabajo que vamos a hacer a lo largo de todo el año. Entonces no hace falta, digamos, adjuntarle en este plano porque vamos a adjuntar en realidad todos los planos que tenemos, vamos a hacer un legajo. Cuando ajá, usted no tiene, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer, puede ir incluso acompañado con un bosquejo, si yo estoy en una etapa muy preliminar de obra, entonces mm, yo mando la memoria con un bosquejo de obra. No tengo todos los otros estudios, ¿se entiende esto? sí, sí. Sería como un municipal. Pero en el Ujú, caso nuestro tenemos los planos y vamos a hacer todo el legajo, para que bien. se entienda. Bien, bueno, dentro de los elementos técnicos está todo lo que acabamos de decir, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, que serían todos estos cálculos, memoria, estudios de suelo, estudios en la parte estructural, de instalaciones, y la parte de arquitectura, que son todos los planos que acabamos de decir. Estos van acompañados, estos elementos técnicos van acompañados con todos los elementos escritos para formar parte, o sea, para que se pueda formar un legajo de obra. Esos elementos escritos son el programa, un programa que sería, ya vamos a hablar específicamente qué es el programa, sobre la base del cual se desarrolla el proyecto y las especificaciones técnicas. Entiéndase por programa a todo lo que nosotros vamos a desarrollar para la ejecución. Un programa no es una planificación, la planificación va además, o sea, si incluye además la planificación. El programa serían todos los recursos o elementos que nosotros presentamos para el desarrollo, incluido dentro de esto las especificaciones técnicas. ¿Se entiende? Lo van a ir viendo, o sea, no me preocupa si no lo entienden ahora como tema teórico, pero después lo van a ir comprendiendo. Dentro de las especificaciones técnicas, nosotros tenemos los pliegos. Los pliegos están, los pliegos de condiciones generales y particulares, que los de condiciones me dicen en qué condiciones se va a realizar la obra. Tiene que ver más con elementos jurídicos y económicos. Me habla de los contratos, me habla de la forma de pago, me habla de la forma de certificación de obra, me habla de una serie de las multas por no cumplir con los tiempos estipulados. Eso es un pliego general de condiciones. El general generalmente lo tiene las instituciones públicas. Puede que alguna institución privada lo tenga. Es poco probable. Los pliegos generales lo tiene Vialidad, los tiene Hidráulica, los tiene Arquitectura de la Nación, Arquitectura de la provincia, Arquitectura de la municipalidad. Ellos tienen pliegos generales de condiciones. De ahí bajan a los pliegos particulares de condiciones. Es decir, yo del general me guío para hacer el particular que es de mi obra. Pero eso está
en otra etapa que es la etapa jurídica. Cuando veamos elementos jurídicos, ahí tenemos los pliegos de condiciones. Lo que vamos a hablar ahora son pliegos de especificaciones técnicas, que también están los generales, que me dice cómo se hace todo tipo de actividad o tarea. De ahí se baja el particular de especificaciones técnicas para la obra que yo estoy haciendo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea, no es un único... ¿Está usted solo? No es un único pliego. Tenemos los pliegos de condiciones que me dan todas las condiciones que tienen que ver con el contrato, con los plazos, con la forma de medición, con las multas. Y después tenemos los pliegos de especificaciones técnicas que son simplemente me dicen cómo voy a desarrollar la tarea. Cómo, de qué manera, con qué materiales. Es otra cosa. Los dos son pliegos, pero uno apunta a una cosa y el otro apunta a otra cosa. Uno apunta a todas las condiciones legales, normativas de cumplimiento, y el otro apunta a todo lo que es técnico, de ejecución de obra. Esto tiene que quedar claro, porque tienen un concepto bastante confuso a la hora de visualizar qué va en el de condiciones y qué va en el de especificación. ¿Se Claro, entiende? son dos documentos apartes, uno con el pliego de especificaciones técnicas, el otro el pliego de condiciones generales. Claro, yo con el de condiciones como que ato y cierro el contrato que yo hago con el que sea privado o público, generalmente público. Y con el de especificaciones técnicas siempre está. El otro puede que no esté. Si yo hago una obra chica, voy a hacer un pliego de especificaciones técnicas mínimos, reducido, para una obra de poca envergadura, pero lo voy a tener. En cambio, el de condiciones no es necesario que lo tenga, porque a lo mejor con una orden de trabajo del colegio es suficiente, y una factura de honorario de elemento jurídico que tengo, y ahí están estipuladas las condiciones. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Puede Sí, ser el pliego de profe. especificaciones técnicas, depende, porque por ahí vi algunos que no entran, no tienen mucha profundidad en los temas, como otros que sí, que tienen hasta estudio de suelo, con detalles, y hay otros que no. Exactamente. O sea, usted lo va a armar de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al tipo de obra. Cuando nosotros trabajamos en la obra pública, generalmente estos pliegos son bastante extensos, bastante completos, tienen muchas indicaciones, por lo general. En la obra privada lo que se hace es algo más sintético, no por eso no sirven, pero bueno, dependerá qué es lo que usted busca, qué le interesa. Porque esto, el pliego de especificaciones técnicas, también va atado particularmente, va atado a lo que no me quiero adelantar tanto, pero bueno, va atado un poquito al tipo de especificación que ustedes hacen. Si van a ser funcionales, si van a ser descriptivas, si van a ser por indicación de marca, por referencia a normas, si van a ser cerradas, si van a ser abiertas o van a ser mixtas. Todo esto depende del tipo de obra que yo tenga. O sea, una no es mejor que la otra. O sea, una me puede servir en determinado, por ejemplo, si yo estoy haciendo, si lo que yo doy como contratación o licitación o contratación, si soy un ente privado, y quiero que se cumpla de acuerdo a una normativa específica, me basta con hacerlo por referencia de normas. Si yo soy una empresa pública donde siempre nosotros tenemos determinado uso de materiales y demás, me conviene hacerlas cerradas, donde yo especifico el material y dejo asentado todas las condiciones, o sea que no se puede salir de ahí, usted no puede hacer otra cosa o innovar.
Si yo estoy haciendo algo a nivel privado, un edificio, y como esto que contaba el compañero, pasan los años, usted si lo empezó hace 3, 4 años y usaba un tipo de porcelanato, y va a los 2 o 3 años a quererlo terminar, y es muy probable que ese porcelanato ni siquiera exista, y más en nuestro país. Entonces, por ahí no te conviene hacerla cerrada, sino hacerla del tipo abierta o mixta, que ya vamos a entrar a ver eso. No me quiero ir del pliego, o sea, de lo que es un legajo de obra. Ya vamos a hablar de eso. Simplemente me vine un poquito más adelante para que ustedes vean que eso se puede manejar de acuerdo a las necesidades que uno tenga. En contestación a su pregunta, o sea, va a haber pliegos muy completos y pliegos muy incompletos. Dependerá para qué se usan. No significa que estén ni bien ni mal. Obviamente que si son muy incompletos y usted no es una persona muy experimentada, a lo mejor no le sirva para ejecutar la obra. Eso hay que verlo a quién va. Por eso siempre es conveniente explayarse lo más que uno pueda en un pliego de especificaciones técnicas para poder que se cumpla en un 100% ese proyecto que yo he llevado a cabo, he desarrollado. Porque si no, bueno, va a salir cualquier cosa. Bien, también además de las especificaciones técnicas, nosotros dentro del legajo de obra tenemos todos los estudios especiales que tenemos que hacerlo, aunque estemos en la etapa, como le decía recién, de factibilidad de obra. Entonces, estos estudios son los topográficos, geológicos, geotécnicos, relevamientos económicos y sociológicos, ecológicos. Hoy por hoy este tipo de estudios, no solo que estoy obligado, sino que en algunos municipios y en algunas provincias directamente a la hora de llevar un proyecto de obra, tengo que hacerlo y presentarlo. Entonces ya hay entes a nivel público que observan este tipo de, que sería infraestructura medio ambiente o sustentable, donde yo tengo que cumplir con ciertos parámetros que me piden. Luego están las memorias especiales, o sea, estos son estudios. Después estos estudios van acompañados de un informe. Ese informe se llama memorias especiales o memorias de cálculo. Habrán escuchado ustedes hablar de memorias de cálculo, sobre todo en la parte de estructuras. Sí, Sí, profe. profe. Bien, eso es un informe, o sea, ustedes no, cuando hacen un plano, no solamente hacen el plano de estructura y lo llevan al cliente o lo aportan al proyecto, sino que eso tiene que ir acompañado de una memoria de cálculo. Lo mismo que el que calcula, que hace el estudio de suelo para las fundaciones, me hace un informe, una memoria de cálculo de las fundaciones, de todos los estudios geológicos y geotécnicos. Entonces, bueno, las instalaciones también van acompañadas con memorias de cálculo, son memorias especiales. Por ahí hay equipos o máquinas que yo tengo que poner dentro del proyecto. Vamos al ejemplo del hospital, donde yo tengo que poner un equipo de alta complejidad y bueno, ese equipo va a ir con una memoria especial de cómo es la instalación. O supongamos, estamos en una fábrica y yo tengo una máquina que produce golpes o vibraciones, que yo no lo puedo pegar a las estructuras existentes, sino que le tengo que hacer una fundación especial. Bueno, esa máquina va a ir acompañado con una memoria de instalación especial. ¿Se entiende esto? Sí. Esta parte es un poco aburrida, pero ya cuando ustedes se pongan a hacer todo esto van a ver que es mucho más sencillo que nombrarlo como lo estoy nombrando. Bueno, luego tenemos el cómputo, que eso lo vamos a hacer, que tiene toda una normativa,
en el cual necesitamos hacer un listado de ítems o tareas para poder hacer la medición, que es el cómputo métrico. La medición tiene que ser en base a una unidad de medida determinada. Yo digo en base a qué lo mido, o sea, si es por metro lineal, por metro cuadrado, metro cúbico. Por eso es tan importante, ahora que ustedes están haciendo el listadito, de acompañarlo con la unidad de medida, porque ahí la mayoría está unificado, está por normativa. Todos sabemos que los revoques se cobran por metro cuadrado, se ejecutan por metro cuadrado y los dosajes se hacen por metro cuadrado, pero podría haber alguno que diga, no, yo te pago por metro lineal, o quiere hacerlo por metro lineal por el motivo que sea. Entonces, bueno, yo tengo que dejar en mi pliego de especificaciones técnicas y en mi cómputo y en todos los trabajos, en los planos y en todo lo que voy a hacer, que la unidad de medida es por metro lineal, supongamos, un ejemplo. Supongamos que en caso de buñas, las buñas son cuando ustedes al revoque le hacen una moldura interior, o sea que como lo ahuecan, entonces le hacen tipo buña. Bueno, eso lo puedo cobrar por metro lineal. Entonces entra dentro del revoque, pero no va por metro cuadrado, para que se entienda. Por eso es importante las unidades de medida. También tengo los trabajos de programación. O sea, por eso necesito un plazo de obra. Yo más o menos tengo que tener una idea de cuánto puede durar la obra. Como nosotros empezamos, que siempre se los digo, que empezamos un poco al revés, nosotros tendríamos que empezar con los trabajos de programación de obra y después hacer todo lo otro, pero si yo empiezo con los trabajos de programación, no saben de dónde viene cada cosa. Entonces, tenemos que empezar un poco al revés, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan hacer. Entonces, yo debería determinar el plazo de obra, que para eso hay diferentes herramientas con las cuales nosotros podemos determinar distintos elementos que los llevan a determinar un plan indicativo de avance. ¿Quiere decir que se va a cumplir al 100%? No, quiere decir que me está indicando simplemente un determinado avance en función de ese plazo de obra que yo estipule. Bien. Dentro de los elementos gráficos que habíamos mencionado, tenemos todos los planos, incluidos los de instalaciones, curvas de nivel, planos de cota, que son los elementos gráficos. Recién estábamos hablando de elementos técnicos escritos, ahora estamos en elementos gráficos y elementos volumétricos, que hablábamos también en la clase anterior, simplemente lo estamos repasando, que son los modelos, las maquetas, puede ser un muestreo, un testeo, una probeta. Bueno, esos son elementos volumétricos. Generalmente lo que nosotros usamos son maquetas renderizadas en 3D, se está utilizando ahora en la presentación de cualquier proyecto, desde el más chiquito hasta el más grande, para que se visualice mejor. Eso acompaña también, o sea, entraría como elementos volumétricos. Bien, y acá sí llegamos a las especificaciones técnicas. ¿Qué es una especificación técnica? Bueno, la función que tiene la especificación técnica es definir las características requeridas de un producto. En este caso es una tarea que yo voy a hacer. Y darle todos los niveles de calidad, de uso específico, incluir las dimensiones, incluir la forma en que se tiene que realizar, qué productos vamos a trabajar, qué dosaje, si hay un ensayo previo para su ejecución, mencionarlo. O sea, la especificación técnica me tiene que dar una claridad específica de cómo quiero yo que quede terminada esa tarea. Entonces, de acuerdo a cómo yo quiero que quede terminada, va a ser cómo la voy a hacer especificar. ¿Se entiende esto? Sí, profe.
En la obra de arquitectura, mientras más específico, o sea, nosotros vamos a referirnos a normas. ¿Qué es esto? Según usos y costumbres y todo lo que ya está por normativa. O sea, sabemos que una mampostería de 15 se hace de determinada manera, con determinado mortero, que se humedece el mampuesto. Bueno, eso ya está normalizado, eso ya está aprobado, tiene una determinada traba, que ustedes en tecnología de la construcción lo habrán visto, los diferentes tipos de traba que tiene la mampostería. Bueno, todo eso es una especificación por norma. Si además yo quiero hacerla funcional, digo, ¿cómo tiene que hacerse? ¿Cómo va a ser el nivel de plomada? ¿Cuánto le puedo dar de error? ¿Cuánto le puedo dejar a favor? O sea, ¿cuánto me puedo ir de esa verticalidad en el caso que sea una mampostería y después se puede corregir con revoque? Eso lo puedo dejar especificado, no hay problema. Siempre que mientras más completa sea, mejor. El tema, ¿qué pasa con las especificaciones? El tema es que todo el mundo hace lo mismo y ustedes no van a inventar nada. ¿Todo qué hacemos? Copiamos y pegamos. Entonces, cuando copiamos y pegamos, lo único que tenemos que saber dónde, en qué etapa, qué tipo de proyecto tengo yo para copiar y pegar. Entonces, contestando un poco lo que preguntaba el compañero hace un rato, ¿por qué unas especificaciones son más completas y otras menos completas? Y porque depende del tipo de obra. Y porque depende qué tiene, si hay un pliego, por ejemplo, general de especificaciones, no le voy a dar los dosajes de agua, la calidad del agua, la calidad de las cales, la calidad del cemento, porque ya está eso, ya hay un pliego general de especificaciones técnicas, lo voy a hacer particular para la obra. Entonces lo voy a hacer, a lo mejor ni siquiera haga falta, no hace falta que sea descriptiva, o sea, que describa cada tipo de tarea, cómo se va a realizar. Pero ¿qué pasa si es una obra donde lo único que tengo es un pliego de especificaciones técnicas? Y bueno, voy a tratar de que sea lo más completa posible. Será del tipo mixta. Voy a tratar que sean funcionales, que sean bien descriptivas, indicar las marcas, hacer referencia a la normativa. No las voy a hacer cerradas porque no sé qué tiempo lo van a ejecutar, pero sí lo voy a hacer del tipo mixta. Si es una obra que yo quiero certeza en la calidad y la voy a hacer cerrada. Yo quiero que se ponga tal porcelanato de tal marca, de tales medidas. ¿Se entiende esto? Es Sí, muy profe. importante que pregunten porque ahora vamos a hacer un trabajito con esto. Entonces, si no les queda claro, que me pregunten, que consulten. ¿Quedó claro cómo es la diferencia de uno y otro y cuándo sirve una, cuándo sirve la otra? ¿Queda más o menos claro? Yo sé que es viernes, chicos, que están cansados, pero vamos a poner un poquito las pilas. No, Es el profe, sí se horario entiende, que sí se me entiende. tocó. Profe, lo único, entonces Bueno, la cerrada sería de que se establece el tipo de determinación, qué material y el tiempo que tiene que estar. O sea, más que el tiempo, la forma en que se va a realizar y el sí. material que se va a utilizar. Y vos no podés hacerlo de otra forma que no sea el indicado. O sea, no dejas nada librado al azar. O sea, yo no puedo decir si hará mampostería de fundación, yo digo de qué ladrillo, de cuántos centímetros, cuánto es el nivel, hasta dónde tiene que llegar, si hago una aislación horizontal, por ejemplo, una capa aisladora, cuánto espesor tiene, con qué materiales, qué le pongo después. Y ahí también se Todo lo podría dejo poner detallado, porque de, yo no, ahí se le podría poner la marca también, todas esas cosas para que sea cerrado. todo, claro, cuando vos Ah, le pones la marca, la cerrás.
es mixta porque la haces funcional, descriptiva por indicación de marca, con referencias a norma, pero ya cuando me pones, ya es como que la cerrás. Vos me decís, yo quiero una terminación con revestimiento o con un pintura látex alba, y ya está, me la cerraste. Yo no te puedo traer la marca Ter Suave, porque no me lo permite. O sea, ya el pliego me dice que no, que tiene que ser. Entonces, ¿qué se hace? A veces para no caer en un cierre tan profundo, digamos, se pone alguna marca o calidad similar o calidad superior, porque el similar me lo puede tender a hacer para abajo, o sea, buscar una marca un poquito más económica. Profe, disculpe, creo que lo Entonces dijo. suelen ponerse, van a... sí, ¿qué cosa? Perdón, termine, es por la parte de referencia norma. Bien, perfecto. Bueno, les decía, cuando ustedes lo dejan muy cerrado, no conviene tampoco, porque ¿qué pasa en una época como esta? Donde no se consiguen materiales, donde no entran productos importados, vos lo dejas muy cerrado, después tenés problemas con el contratista te puede decir que él no te puede terminar porque no consigue los materiales, se atrasan los plazos de obra, él tiene justificado por qué, porque te presenta el pliego y te dice, mire, acá dice que tal cosa tengo que poner y yo no lo consigo. Entonces se arma todo un tema que por ahí tan cerradas no conviene. Sí conviene poner o calidad superior, que lo van a ver en muchos pliegos, que dice o calidad superior. ¿Qué me está diciendo? Que puedo buscar, si no consigo la marca Alba, ¿cuál otra puedo conseguir que sea un poquito superior a esa? Pero que tampoco me vaya por debajo de esa. Es una forma de dejarlo cerrado, entre comillas. Profe, y si se hace un pliego cerrado en este caso, y sucede esto de que no se consiguen las marcas y demás, ¿se puede renovar un pliego nuevo o se cancela o qué sucede? No, generalmente eso queda en común acuerdo y se detalla y se hace, o sea, si es en la obra pública, se hace todo un procedimiento legal, que se hace como una especie de acta donde se deja asentado Adenda, todo eso. suele ser, sí. Claro. Perdón, Seba. Una adenda es el nombre que suelen usar, una Bien. modificación a las cláusulas originales. Claro, eso, imagínate si estamos haciendo, no sé, una remodelación del Teatro Colón. Ahí necesitas butacas, y las butacas a lo mejor no se hacen acá, se traen de otra parte. Bueno, y ahí tenés un problema. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, se hace lo que dice Sebastián. Si Adenda, me no, decís. perdón, si no, lo más simple en los libros de obra, bueno, ahí está toda la documentación y se deja aclarado. Por tal y tal Claro, motivo, se autoriza exactamente. modificar tal cláusula y será de la manera siguiente. Exactamente, eso lo tenemos en los libros de obra, como dice Seba, que eso también vamos a hablar, no sé si ya se los comenté, pero bueno, es la forma correcta de trabajar en la actividad pública. De todas maneras, ahora es como para que ustedes vayan viendo qué tipo de especificaciones técnicas tenemos y cómo las podemos abordar. Siempre es conveniente, sobre todo en la obra privada, tenerla lo más descriptiva posible para que quede, la obra se pueda realizar en función del proyecto, ¿no es cierto? En la obra pública, por lo general, esto que acabo de decir, tenemos los pliegos generales, entonces hacen referencia a los pliegos generales y bueno, estamos como que no hace falta hacerlo tan detallado porque ya tienen un compendio que comprende cada una de esas tareas. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Ahí tienen un poquito más, que es abierta, lo que acabamos de decir, que es cerrada.
por indicación de las marcas, cuando yo quiero, como les decía recién, determinado proveedor o fabricante, ¿qué incluye una especificación? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer ese famoso listado, que era lo que estaban haciendo ustedes ahora, que era que yo les decía, en función cómo lo hagan, les va a quedar, les va a ayudar muchísimo para poder desarrollar las tareas. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. Entonces, digamos que una especificación técnica tiene como dos partes. O sea, primero hay que ver cuál es el objeto, o sea, de qué es cuáles son los trabajos que se va a realizar en cada especificación, ser suficientemente razonable para poder describir cada una de esas tareas en forma sintética. Recuerden que esta documentación está respaldando los planos, por lo tanto ustedes no tienen que completar dar mediciones o cuestiones que ya están en plano, sino reforzar. También es complementaria a los planos, y indicar los materiales con las características y los controles que ustedes van a realizar. No solamente decir qué material, sino qué tipo de control. Eso es muy importante también, que lo lleve las especificaciones técnicas, que ustedes digan qué tipo de control van a realizar, porque esto, cuando ya queda aclarado en el pliego de especificaciones técnicas, también el subcontratista o la persona que se haga cargo de la ejecución de la obra va a saber a qué atenerse y va a saber cuándo está rechazado, que es uno de los grandes problemas que tienen los profesionales cuando tienen que decirle, mira, esto no sirve, voltearlo y volverlo a hacer, o demólerlo y lo tenés que volver a hacer. Es muy complejo. Generalmente no es fácil que te lo respeten. Entonces, ya que es tan complejo, seamos más cautos en poner en estas especificaciones qué controles de calidad o en qué condiciones de ejecución lo vamos a aceptar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso es como una cuestión que nosotros siempre tenemos que tener. Entonces, para resumir, las especificaciones técnicas deben redactarse atendiendo una serie de condiciones. En primer lugar, debe ser clara, o sea, no puede ser rebuscada la especificación técnica, tiene que ser muy clara, y esto va para todo lo que hagan ustedes técnicamente. Siempre como profesionales no pueden hacer algo, una memoria de cálculo, no pueden hacer un pliego, no pueden hacer una memoria descriptiva que solamente la entiendan ustedes. Si la entienden solamente ustedes, está mal. O sea, siempre tiene que ser clara, libre de ambigüedades, que cualquiera la puede leer y la puede interpretar. Tiene que ser completa. O sea, no tiene que tener unidad de medida, no tiene que dejar ningún detalle sin describir, o sea, tienen que ser lo más completa posible y precisa. O sea, utilizar esto de la terminología. No es casual que esto no lo escribí yo, esto viene de cómo es una especificación técnica. Pero bueno, ahora que me he encontrado con ustedes y que he visto los planos, bueno, una de las cuestiones que yo les decía a la gente que trajo esos planos que sacó de internet, bueno, no tienen la misma especificación, es complejo, no es tan fácil. Sí, consiguieron un plano rápido, a lo mejor no tuvieron que andar buscando, pero bueno, hay materiales que no los van a entender, hay cuestiones constructivas que por ahí no se interpretan bien, y bueno, eso ponerlo en la jerga nuestra no es tan fácil. ¿Cómo digo que quiero hacer esto si acá no se hace así? Bueno, no es para asustarlo porque todos han traído cosas sencillas, entonces no va a haber tanta complejidad a la hora de ponerle esa especificación, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, que yo una especificación puedo ser de México, la tengo que entender, o puede ser de otro país, la tengo que entender. O
sea, debería todo el mundo entenderla. Por supuesto, respetando los usos y costumbres de cada región. Nada más. Bien. Bueno, sin abrumarlos mucho, lo que vamos a hacer ahora es una actividad. La van a hacer grupal. Pensaba hacer que la hagan individual, pero la van a hacer por los grupos, como están. Lo que sí, en vez de ser legajo, acá es grupo. Va a ser por grupo. Los que sean, ahí Sebastián se lo subió. Grupos pares, impares, o sea, toman el trabajo 1 o el trabajo 2. Y vamos a hacer un análisis. Ahora les digo lo que vamos a hacer. Ya les digo lo que vamos a hacer. Es muy simple. De paso, les va a ayudar para ustedes poder hacer el pliego de especificaciones técnicas de ustedes. Esto se los había dado a todos como tareita para que empiecen a hacer antes de entrar a la actividad que vamos a hacer ahora. Esto es una planilla de locales. Acá, por el tipo de obra que es un pequeño jardín de infante, pero debería haber ido dividido por sectores o por planta. En este caso debe haber sido una sola planta, pero a ustedes que tienen más de una planta les conviene hacer planta baja, planta primer piso, planta segundo piso, planta subsuelo, tener los locales por planta y numerarlos. Una vez que los tienen numerados, la cantidad de locales generalmente puede o no ser la misma, tienen el largo, el ancho, el alto, sacan la superficie, sacan el perímetro y sacan el volumen. Estos datos los tienen. ¿Esto para qué sirve? En primer lugar, esto era muy útil en la época que se computaba y que se hacían muchas cosas a mano. Hoy por hoy les sirve a ustedes ¿para qué? Para leer los planos, que eso ha sido un motivo que he visto que lo han leído poco y nada. Y yo entiendo y creo que no es fácil también para ustedes, porque a lo mejor si bien han hecho planos, una cosa es hacer un plano, otra cosa es interpretar un plano, y no es fácil. Entonces, la planilla de locales, en esa cuestión que yo tengo que estar viendo planta por planta, sacando superficie, enumerando locales. Cuando enumeramos locales va desde un hall de ingreso, un patio de luz, una terraza, una azotea accesible, una azotea no accesible, van todos, o sea, tienen que poner todo. Me permite a mí hacer una visualización y tener un concepto también de la superficie. A mí me llamó la atención que muchos grupos no tenían en claro la superficie que tenían de los locales, no de los locales, total. O sea, le preguntaba, superficie de terreno, más o menos andaba. Pero cuando les preguntaba por planta, no sabían si eso era el total, era la planta baja, no tenían en claro, mucho menos cuando entramos a superficie cubierta o semicubierta. Entonces, lo primero que van a hacer, antes de hacer el legajo, esto en el trabajo práctico integrador, no en la actividad pero para que lo vayan teniendo en cuenta para la semana que viene, cuando hagamos algún tipo de corrección, ya les vamos a decir con Sebastián, vayan haciendo la planilla de locales. Lo ideal es que lo hagan no solamente por local, sino por planta. O sea, planta baja, planta subsuelo, planta de azotea, todas las plantas que tengan. Y vayan sacando cada uno de los locales, que también por ahí se pueden trabar un poquito. Cualquier cosa, los hacen una consulta. Y otra de las plantas...
Sí, Disculpe, el desglose entonces es por planta y a su vez dentro de cada planta, cada local. claro, exactamente. Profe, una consulta. Sí. Los muros, ¿cómo tomamos? O sea, ¿tomamos los muros o lo tomamos el eje de muro? O sea, ¿al borde del muro o el eje? No, cuando es superficie interna, o sea, tomas Bien, el sin el muro. perímetro del local sin el muro, por la altura y Bien, eso perfecto. es Volumen. el volumen, exactamente, para sacar el volumen. Si no, superficie lado por ancho por largo, eso, con eso saca la superficie. Si Pero el hay cielo perímetro raso, el también, volumen sería hasta el cielo raso. hasta el cielo raso, sí, hasta el Bien. cielo raso. Esto también les permite no solamente tener un control, una lectura de plano, sino que también les permite después verificar si lo que están haciendo más o menos puede ser, porque ya han visto la superficie. Entonces después hay un método de chequeo cuando ustedes están en el cómputo métrico, de no olvidarse de ver que hay números que están fallando, que no son reales. Entonces con una planilla de superficie yo puedo chequear o verificar si yo tengo, supongamos, no sé, 2000 metros cuadrados, porque lo saqué con superficie de metros cuadrados, y después estoy en la parte de cielo raso y tengo 1200 y algo pasa. Faltan 800, entonces algo pasa. O bien eso no tienen cielo raso, tienen otra cosa, que me voy a ir a ver. Algo, me sirve como un elemento de chequeo y de control, ¿se entiende esto? Y los volúmenes los van a servir para cuando vayamos a la parte o de mampostería o vayamos a la parte de pintura, como para chequear ahí las alturas, tenerlo en cuenta. Más que volumen, yo lo que pondría acá lo han puesto volumen, pero con el alto es suficiente. Chequear las alturas de todos los ambiente, tenerlo en claro. Y yo le agregaría, porque estas planillas nunca están bien, o sea, son planillas que yo saco de cualquier grupo y las pongo. No significa que estén bien y que estén completas, pueden estar pésimas. Yo le agregaría, por ejemplo, alto interior y alto exterior. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculan los revoques, una cosa es el revoque interior, sí, tomo 260. O la mampostería, sí, tomo 260. Pero cuando yo estoy haciendo exterior, no es la altura, es mucho más, porque ya tengo que sumarle la viga, la losa, el espesor de losa, y si tiene algo más arriba, un muro de cerramiento que hace al parapeto y todo lo demás, ya me estoy yendo a lo mejor a 3 metros. Entonces, tener en claro eso los ayuda también al cómputo métrico, ¿se entiende? Profe, una consulta, ¿y esos altos desde dónde hasta dónde los tomamos, el exterior? Y todo el exterior que tengas. En el caso de ustedes tienen como he visto planos con cotitas de nivel, lo ideal es que tengan una altura, por ejemplo, si están en la planta baja, ¿dónde termina tu planta baja y empieza tu planta alta? Tenés altura, tenés cotas de nivel. Fíjate en los planos, vayan viendo, o sea, no importa ahora qué es lo que van a poner, pero esto la idea que tiene es fundamentalmente que ustedes puedan hacer la lectura de plano, que es lo que más les cuesta. Si ustedes no los interpretan a los planos, no los van a poder medir. Y una vez que se metan a un cómputo métrico mal hecho, después es como que tienen que empezar de cero y ya vamos a estar a mitad de año. ¿Se entiende lo que digo? No es para asustarlo, es para que arranquen bien desde un principio. Otra de las planillas que tienen que hacer, que también las van a tener que presentar para la semana que viene, es esta. Es una planilla, es igual que la otra, tengo todos los locales. En el caso de ustedes lo van a tener a su vez marcado por planta, y voy a poner aquellos rubros que tengo variaciones. ¿Cuáles son? Y generalmente mampostería,
¿Por qué? Porque tengo locales donde tengo solamente tabiques, en otros tengo muros portantes y tabiques, o tengo muros de yeso y muros de ladrillo común, o muros de bloque y muros de ladrillo común. Entonces tengo varias. Conviene tener como una planilla donde yo voy marcando en cada los distintos mampuestos que voy a utilizar. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve también para hacer una buena lectura de los planos, ir viendo todo lo que tengo, me va a ayudar a completar el listado, me va a ayudar, me va a mejorar también cuando vaya a hacer el pliego de especificaciones técnicas, y además esto sirve para organizarse en la obra. Yo después, ya cuando tengo que hacer, cuando le tengo que pasar al jefe de compra para que me haga las compras, yo ya tengo de cada cosa el color, la cantidad, las partidas, porque hay distintos materiales. Entonces se me simplifica el trabajo de pedido, ya en obra para el pedido de compra. Ustedes lo van a hacer como parte de la tarea de la actividad del trabajo práctico integrador. Bueno, los distintos tipos de revoque, si es hidrófugo, si es un revoque fino, si es grueso, revoque plástico. En vez de revoque podemos también los revestimientos. Por ejemplo, hay un grupo que vi que tiene hasta el revestimiento metálico. Bueno, todo eso que son especiales. Tienen distintos tipos de revestimiento, entonces ustedes eso lo tienen que indicar. El tipo de solado, el tipo de carpintería, las pinturas, fíjense, van con distintos colores. Acá era un jardincito y cada sector iba uno con azul, otro con verde, otro con amarillo. Es importante después, porque no es lo mismo comprar 20 latas de pintura blanca, que si ya es azul, verde o tiene un color determinado, los muebles, bueno. En fin, ustedes vayan armando esto en función de las características, cada uno va a tener, generalmente estos son los rubros más comunes, pero pueden tener otros. Entonces usted puede que sea más importante la parte de solado, la parte de revestimiento, la parte de cubierta. Bueno, ustedes vayan viendo qué es lo que necesiten y vayan armando esto. Se les va a presentar dudas, van haciendo las consultas correspondientes. ¿Estamos? Sí, Y ahora pasa. Sí. Bueno, pasamos a la actividad práctica, que es lo que les ha subido Seba. ¿Se la subiste en la UV? Sí, ahí están ahí en la UV. Bueno, gracias Eva, lo que van a hacer es van a tomar el pliego que les ha tocado, si es grupo par o impar, y lo van a analizar en función de lo que hemos hablado. A ver qué tipo de pliego de especificaciones hay. O sea, en primer lugar, lo leen, le pegan una mirada en general, lo pueden marcar con distintos colores, vean si todas las actividades son iguales, están con la misma descripción, o sea, la misma tipología, puede que algunas sí, otras no. Vean cuál no están claras, o están demasiado abiertas, o están cerradas. Bueno, traten de identificar en esos pliegos que le hemos dado cómo están las especificaciones técnicas. Por otro lado, vean si no tiene cuestiones que tienen que ver con el pliego de condiciones. Vean eso también. Habíamos hablado al principio de lo que es un pliego de condiciones y un pliego de especificaciones. Vean si no se mezcla y vean en qué parte o consideran ustedes si se mezcla. Vean qué actividades son difíciles, o si ustedes tienen alguna actividad difícil que no está ahí, difícil de hacer la descripción de especificación técnica, ¿cuál sería? O cuál está, digamos, a su criterio que le falta una descripción, o tiene demasiada descripción, o sea que ya corresponde a un pliego general. Bueno, todo eso lo van anotando, lo pueden anotar al costadito, lo pueden hacer un informe bien hecho, como ustedes quieran.
pero que esté, que se entienda el análisis que han hecho y lo presentan, tienen para presentarlo hasta el lunes. Lo suben a la V. Profe, Por grupo. Uno Profe. por grupo, sí. Yo ahí entro a la V y cuando aprieto para descargar los pliegos, se descarga el pliego 1 nomás. El 2 Ten- no. Claro, tendría que ser 2, ¿no? Sí, a está ver, el dame un 1 segundo y lo veo. Ah, bueno, Esperen un segundo porque le he pedido recién a Sebastián que haga eso. bueno. ¿Quedó claro entonces cuál es la actividad que tienen que hacer, chicos? Sí, profe, sería ir, para dejarlo más o menos claro, punto por punto, ir analizando según las características que mostró recién, si Claro, mixtas, tarea, cerradas. exactamente, tarea por tarea. Ustedes van a ver que en la parte de albañilería, les voy adelantando, es como que está más o menos todo cocinado porque es lo que más hay dando vuelta y lo más fácil de copiar y pegar. Vean, no porque es lo más fácil, lo que más completo está bien, a veces está mal. Entonces vean qué puede estar mal. Y van a ver en otras que no hay mucha información. A ver qué pueden decir, por qué no hay o qué pondrían ustedes. Bueno, eso es una actividad que se lo dejo un poco abierta, pero recuerden que las presentaciones tienen que ser a la altura de la cátedra y del nivel de formación que ustedes ya tienen, o sea, por lo menos una carátula con que diga actividad 3, con el nombre de ustedes, como se los presentamos en la primera clase. O sea, no manden una cosa así escrita nada más que no se entiende. ¿Está claro? Sí, profe, podría ser entonces, después, por ejemplo, lo vi ahí el pliego, después lo que es, por ejemplo, movimiento de tierra, Sí. movimiento de suelo, poner abajo con otro color, con el mismo color, el detalle, digamos, qué es lo que creemos, a qué parte del pliego pertenece, las características que tiene. Si es Claro, mixta, si es cerrada, si es abierta, bueno, lo que se vos puede fíjate corregir, lo lo que que no. estás diciendo. Ahora yo te hago una consulta para que lo analicemos entre todos. Vos insistís mucho con el detalle. ¿Dónde te parece que debería ir ese detalle que vos haces énfasis? ¿Cómo dónde debería ir? ¿En el pliego de especificaciones técnicas? Vos me decís, debería ir acompañado con un detalle. Yo te digo, bueno, pero ¿dónde debería estar el detalle? Me dejó pensando porque creo que no le entendí bien. Claro, vos decís, movimiento del suelo debería ir acompañado con un gráfico. Claro, Con no, o un sea, la tarea detalle. es ver y en base a lo que usted nos explicó recién, del tipo, si es mixta, si es abierta, si es cerrada, calificar cada uno de esos puntos ahí y ver si le falta algo, si es cerrada, qué le falta, qué no le falta. Está bien, pero Nos vos explicó dijiste recién. debería ir hasta un detalle. Creo que dijiste y antes también había Claro, dicho bueno. algo parecido. Pero si vos tenés los planos, ¿qué dijimos? O sea, esto complementa los planos. Entonces, ¿cuándo vas a ver que hay detalles? ¿Estaría bien si vos encontrás un pliego con detalles? Y seguramente no tienen los planos, por eso tiene el detalle ahí. Claro, no estaría bien eso. No estaría bien, exactamente, porque para eso están los planos. Entonces, por ahí van a encontrar cosas, como yo les decía, de los planos, por ejemplo, que tienen mucha información, hasta les dice cómo tienen que hacer determinadas tareas. ¿Eso está bien? No, si es el plano. Eso lo hacen para no tener el trabajo de hacer un pliego de especificaciones técnicas, pero al final queda un plano tan sucio que es imposible interpretar. O usted lee una cosa, pero no lee lo que tiene que leer el plano, o sea, son planos muy sucios, que piensen que el plano es un gráfico que lo va a leer desde el dueño, el directivo, hasta el operario. Entonces, mientras más limpios seamos, más prolijos, mejor, por eso tiene que ser con la jerga, con la terminología,
del uso que nosotros tenemos, no vamos a poner con materiales que acá no hay, vamos a poner con terminología de acá, o sea, lo tenemos que adecuar, ¿se entiende? Sí, profe, entonces habría que, o sea, la consigna sería identificar qué tipo de especificación técnica es, si es funcional, descriptiva. Sí, repasando. Van a hacer una lectura de lo que les ha tocado, van a ir ítem por ítem y van a ver qué le falta, qué le sobra, a su criterio, si está bien, si está mal, cada una de esas tareas que tiene ese pliego de especificaciones técnicas. Que desde ya le digo que seguramente no debe estar bien. ¿Qué cosas se mezclan con un pliego general? ¿Qué cosas se mezclan con un pliego de condiciones que no debería estar ahí? O sea, ustedes hacerle la crítica a eso. ¿Se entiende, bueno. profe? Bien. Cosa que después cuando vayan a armar Profe, y en ese ustedes, mismo documento que nos pasaron, sí, perdón, en ese mismo documento vamos agregando cosas nosotros no, después o hacen como una tenemos especie, que por eso hacer le decía, algo como una aparte. especie de informe, lo van a trabajar en forma grupal entre los 4 o 5 que sean de cada grupo, lo trabajan, hacen un informe y dicen, nosotros hemos detectado en el ítem 1, 2, no sé, tal cosa, y van describiendo. Profe, y una consulta, ¿las planillas y el avance del TP general es para el viernes que Eso es viene? para el viernes, sí. Perfecto. Eso es para el viernes. Eso ya corresponde al trabajo práctico integrador. Esto es una actividad. Esto es una lectura que les va a ayudar a mejorar el listado que estaba muy flojo el otro día, casi todos los que vi, y les va a ayudar también a armar el pliego, porque ese pliego lo tienen que hacer ustedes ahora. Entonces, bueno, esto les ayuda, ya tienen una base, ya tienen algo como para ver, como para criticar. O sea, la idea es trabajar un poco, en vez de tener tantas horas por Zoom, o sea, tratar de que nosotros teóricamente tenemos hasta las 11 de la noche. Prefiero darle este tipo de actividades y que ustedes tengan apenas una introducción. Lo que sí les voy a pedir que empiecen a leer un poco. Profe, y dijo que era para el lunes. El lunes, o sea, pues se puede entregar a la tarde. No, hasta el mediodía. El lunes al medio. Sí. Si no se los junta con Seba, otras actividades y ya se los complica a nosotros también. Son 4 para hacer esto, de un ratito. O sea, tampoco. Profe, Sí. ¿y va a habilitar para que lo subamos a la UV o hay que mandárselo por mail? ¿Está habilitado, Sebastián? Ahí les creo un espacio para que suban los trabajos. Ya están Ah, habilitados los pliegos para que lo descarguen, eso, bueno, ya están los dos. Uno por grupo, no es necesario que manden. Lo que sí le ponen, ¿están los grupos armados, Seba? Sí, están armados. Ah, bueno, que suban uno por grupo, o sea, si ya están armados grupos, está bien. Sí, la planilla directamente nos va a ir mostrando ahí a qué grupo pertenece cada uno de los chicos que suben el trabajo. Perfecto, así que bueno, el plazo máximo es hasta el lunes al mediodía y va con nota. Profe, ¿podría explicar nuevamente, como a gran escala, qué diferencia hay con el pliego de condiciones? Sí, Porque no me eso quedó lo hablamos hace un rato. El pliego de condiciones te dice, o sea, tiene que ver con todo el marco legal y jurídico que se va a llevar a cabo la ejecución de la obra. Entonces ahí, generalmente en el pliego de condiciones, vos tenés todas las condiciones de contrato, de certificación de obra, de cumplimiento de plazo, tenés todo lo que tiene que ver con quién está a cargo, quién es el responsable, la responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, es como que ahí te da una serie de condiciones específicas que tienen que ver con lo documental y legal. El pliego de especificaciones tiene que ver con lo técnico, o sea, el pliego de especificaciones técnicas, justamente la palabra te lo dice, tiene que ver con la normativa para la ejecución de la tarea.
independientemente del tipo de contrato, no se mezcla con la contratación, no se mezcla con las multas, no se mezcla, o sea, por ejemplo, yo recién les mencionaba, ustedes dentro de las especificaciones técnicas pueden decir qué tipo de, deben decir qué tipo de control van a hacer en aquellas actividades que sean, obviamente, que sean factibles de llevar un control bien específico. Entonces, yo en esa calidad o en ese control que voy a realizar, dejo estipulado qué tipo de control, pero no la multa, ni en las condiciones que va a tener o las multas que va a tener la persona que no lo cumpla. ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Seba, vos si querés agregar algo más. No, Adri, ya está creado el espacio para que los chicos suban el análisis de los pliegos. Bueno, estamos entonces. Bueno, si no hay consultas. ¿Nuestro TP al final o Sí, no sé cómo tiene que